Hola, vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión del curso de Fenomenología del semestre otoño de 2020 de la UAP. Ya revisando sus cuestionarios, pues hay... antes que nada quisiera hacer unos pequeños comentarios sobre el cuestionario. Eh, Hoy la sesión de hoy, como saben, eh, toca ya pasar a ideas. Pero bueno, quisiera hacer unos comentarios de sus cuestionarios, eh, ya que me parece pertinente, ¿no? Para empezar, pues sí, siento que pues hay muchos que se están atrasando, ¿no? Apenas es el primer cuestionario, pero tengan cuidado. Sobre todo que pues una buena cantidad de ustedes toman tanto Moderna como Fenomenología conmigo. En Moderna pues prácticamente todos y todas me entregaron su cuestionario. En Fenomenología no. Entonces, ojo, pues sí sé que es un tanto más difícil, ¿no? Es más pesado leer este tipo de textos, requiere más esfuerzo, pero bueno, entonces no lo vayan a perder de vista, ¿no? De todas maneras, pues todos y todas han tomado clase conmigo, ya saben que pueden entregar después el trabajo, pero vale menos. Ahora, si siempre lo entregan después, pues no les va a alcanzar para eh, acreditar la materia. Entonces, cuidado. Entonces, aquí simplemente me iba así como muy rápido a que no voy a repetir todo lo de las otras sesiones, pero sí que no es lo mismo significado que intención significativa. ¿No? Acuérdense de ese a priori de la correlación. La intención significativa es el acto de dar sentido, también acto significativo. El significado es el correlato ideal invariable, ¿no? Que lo llama significado intencional o ideal, y también el significado impletivo, que ese sería en caso de que haya cumplimiento significativo. Y bueno, lo de la referencia objetual y la diferencia entre referencia objetual y significado, en realidad me parece muy sencilla, pero hubo varias confusiones. El objeto es lo mentado, aquello a lo que tiende eh, la expresión, puede ser una oración, un juicio. Y el sentido o significado es el modo de referirnos a eso, ¿no? Entonces, por eso esto de dos frases pueden tener la misma referencia objetual, pero diferente significado. Como, en Husserl da ejemplos de nombre, pero también se hace referencia este, a expresiones, ¿no? Da el ejemplo del vencedor de Jena y el vencido de Waterloo. Y yo podría decir el vencido de Waterloo traicionó a la Revolución Francesa. El vencedor de Jena salvó a la Revolución Francesa, ¿no? Estoy diciendo dos cosas que serían opuestas, el referente es el mismo, pero bueno, es la manera, uno es el modo de referirse al objeto y el otro es el objeto referido. Y bueno, ahora sí pasemos a ideas, porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, en esta obra Husserl pensaba entregar una reflexión sistemática de aquello que es y el modo concreto de proceder de la fenomenología. Desde luego la palabra ya había sido utilizada y se había hecho famosa gracias a Hegel, ¿no? Bueno, fenomenología. Pero aquí fenomenología designa un modo de proceder filosófico particular y característico, ¿no? Entonces, ya hemos hecho un poco mención de eso. Pero la palabra se había vuelto en ese contexto de uso cotidiano y distintas ciencias reclamaban eh, una región específica que incluía a los fenómenos correspondientes, ¿no? Ya sea fenómeno físico o psíquico, ¿no? La biología estudia los fenómenos biológicos, por ejemplo.
Así, independientemente de si se trata de fenómenos culturales o espirituales, fisiológicos o químicos, se había hecho popular el uso de la misma. Desde luego no nos detendremos aquí en las razones y explicaciones historiográficas que explican esto, pero, y este es el meollo del asunto, para poder entender lo que quiere decir fenómeno, es necesario un cambio de actitud, ¿no? Einstellung. Es necesario dejar de ver con ingenuidad, con la ingenuidad de la actitud natural y pasar a la actitud fenomenológica. Bueno, por cierto, ahí luego estoy haciendo menciones de las palabras en alemán y eso. Eh, Acabo de descubrir un glosario de traducción de Husserl, entonces se los recomiendo ampliamente. Aquí está la página. Ahí es de nuez. Ahí está la página. Entonces la están viendo. GGT, glosario de traducción, husserl.org, ¿no? Entonces, para que les sirva de referencia, ya que luego yo voy haciendo pues uso de distintas palabras. Yo lo conocí porque estoy participando en un seminario de traducción de Husserl, ¿no? Del doctor Sirión. Bueno, aquí viene traducir por actitud y viene como se traduce al francés, al italiano, al portugués, al inglés. Entonces está muy bonito el glosario. El seminario ese, bueno, un seminario taller está también bien interesante. Bueno, ese no pueden participar, pero yo descubrí esto y ya tendría que haberlo conocido, ¿no? Hasta me dio pena no saber que existía. El glosario, desgraciadamente pues no tiene todas las palabras. Ah, bueno, ya me las reconoció. Hace rato estaba buscando el Fühlung, no la tiene. Seguramente Fühlung sí la tiene, que es, bueno, es cumplimiento, ¿no? Y Erfüllen. A ver, vamos a ver cómo traduce Erfüllen. Cumplir, sí, cumplimiento, llenar. Ah, bueno, ahí está planificar. A mí me gusta usar planificar porque así es fácil traducir de Erfüllung a Entfüllung. Pero bueno, me estoy desviando y a lo mejor hasta los confundo nada más. Simplemente échenle un ojo. Es muy útil. Yo estoy emocionado porque pues no lo conocía y lo acabo de descubrir. Entonces, por eso pasen a echarle un ojo. Bueno, entonces se requiere ese cambio de actitud, ¿no? De hecho, aquí se habla de los distintos tipos de reducción, ¿no? Por ello, la fenomenología no es una mera descripción psicológica descriptiva, por más valiosa que ésta pueda ser, pues su distinción no es simplemente de palabras, sino de principios, ¿no? La confusión parece venir de que ambas se ocupan de la conciencia, de sus distintas especies de vivencias, actos y correlatos de actos. Sin embargo, lo hacen de manera radicalmente distinta. Esta radicalidad del proceder fenomenológico se hizo patente a su fundador, solo después de 10 años de estar haciendo fenomenología, y tiene que ver con el modo de tematizar mediante el que se procede. Y cito, ¿no? Ideas. Es necesaria una nueva forma de actitud completamente cambiada respecto de las actitudes naturales de la experiencia y el pensamiento. Moverse libremente en ella, sin recaer para nada en las viejas actitudes. Aprender a ver, distinguir y describir lo que está delante de los ojos requiere encima estudios específicos y trabajosos. Para lograr este cambio de actitud es necesario recurrir a la reducción fenomenológica, de hecho a las reducciones, ¿no? De las cuales también ya hicimos mención en términos generales.
Para zanjar momentáneamente el asunto y seguir con la exposición, gracias a las reducciones se pasa de la contemplación de los fenómenos como hechos reales, lo que hace la psicología, ¿no? La psicología pues experimental. Después se pasa a los hechos, perdón, de la contemplación de esos mismos en su visión fenomenológica, y por último en su visión trascendental, ¿no? Donde ya no son reales, son irreales. Aquí ahorita vamos a entrar a ese concepto, ¿no? A lo mejor les suena un tanto confuso. De ahí que en este contexto se dé la famosa definición fenomenológica ya mencionada en otras sesiones y que aquí voy a citar tal cual. En contraste con esto, la fenomenología pura o trascendental se fundará no como ciencia de hechos, sino como ciencia de esencias, como ciencia eidética, como una ciencia que quiere establecer exclusivamente conocimientos esenciales y no en modo alguno hechos. La reducción correspondiente, que conduce del fenómeno psicológico a la pura esencia, o bien en el pensamiento judicativo, desde la generalidad fáctica empírica hasta la generalidad esencial, es la reducción eidética. Fin de la cita. La fenomenología no se ocupa de la conciencia de las vivencias, actos y correlatos en sentido de hechos reales, sino en su sentido eidético esencial. Este cambio de mirada, esta reconducción de lo real a lo esencial, es posible mediante el empleo de la llamada reducción eidética. ¿No? Y de ahí se pasa a la reducción trascendental. Ahora, igual y le suena todo esto un tanto confuso. Se me ocurre volver a hacer esto de mención de los colores. De todas maneras, toda esta sesión va a ir sobre lo mismo, la diferencia entre hecho y esencia, ¿no? Pero bueno, partamos de ahí nuevamente. ¿Por qué Husserl dice la fenomenología no se ocupa de hechos, sino de las esencias? Bueno, justamente no se ocupa de los colores en tanto que reales que existen fácticamente, sino se ocupa de la esencia color. Y es lo que tematiza. Entonces, en el ejemplo que yo les daba, ¿no? La esencia del color pues incluye, la esencia material en este caso incluye extensión, ¿no? Extensión y tonalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, no puede haber un color sin extensión. No puede aparecer un color sin extensión. Ahora, voy a tratar eso es como un poco ir en círculo sobre esto de hecho y esencia. Espero que al final más o menos quede claro, ¿no? Pero bueno, la actitud natural y su correspondiente actitud teórica científica parte del presupuesto de que aquello de lo que se ocupa, ¿no? Su saber es la realidad del mundo en tanto dado, dicho humanamente, de las cuestiones de hecho. Desde esta actitud coinciden sin más ser real, ser verdadero y ser del mundo. Se parte entonces del presupuesto de que se tiene experiencia, percepción o percepción directa de aquello con lo que se ocupa, ¿no? Con lo que se ocupan estos saberes, aunque con sus respectivos matices. Y es en la dación originaria de la intuición donde se verifica o rechaza lo así percibido. Y esto incluye a la totalidad de entes y objetos del mundo. Así que se concluye desde esta actitud que, cito, el mundo es la suma total de los objetos de la experiencia posible y del conocimiento de experiencia posible. De los objetos que sobre la base de experiencias actuales son conocibles en el pensar teórico correcto. Fin de la cita. Y esto incluye tanto la llamada parte meramente natural física como la espiritual psicofísica,
por más que exista una discusión en torno a la primacía y legalidad de las ciencias naturales, por oposición a las espirituales o sociales, como diríamos en nuestro idioma. En realidad parten de la misma actitud ingenua, que existen objetos que son investigados y que a cada región le pertenece una ciencia, y que la suma de las regiones constituye el mundo que realmente existe, y al cual, a pesar de las dificultades metódicas, accedemos y tematizamos sin más. Pero la fenomenología implica salir de esta ingenuidad primaria de la actitud natural, ya sea cotidiana o teórica científica, ¿no? Que es la que Husserl está aquí criticando. Pues esta, ¿no? Pues la fenomenología nos encarga de los matters of fact, ¿no? De las cuestiones de hecho, como las llamó Hume. Todas las ciencias experimentales son ciencias de hechos y debido al tipo de actos de conocimiento en las que se fundan, ponen lo individual como lo real. ¿No? Y aquí va a venir todo este asunto con el que espero que se entienda la noción de esencia ya de forma más específica. ¿No? Ponen lo individual como real. Y como todo lo individual es necesariamente contingente, por ello, incluso las leyes que estas ciencias formulan son meramente leyes fácticas que determinan una legalidad que corresponde a lo contingente y que podría ser de otra manera, ¿no? De hecho, Hume es el que se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, solo tenemos conocimiento de lo individual, concreto, a través de la experiencia. Pero eso individual concreto a través de la experiencia, pues es contingente. Y lo que conocemos de ello, pues son meras cuestiones probables. ¿No? Meras cuestiones probables. Es imposible el conocimiento universal. Kant intenta dar respuesta a eso desde su manera, pero aquí desde la fenomenología hay algo bien interesante. Y es y bueno, ahí eso incluye a la física, aunque la física crea que tiene un conocimiento absoluto y necesario, ¿no? Porque está aceptando que lo único que existe es lo individual, ¿no? Y quizá de lo que no se dan cuenta es de que, cito, tales leyes expresan solamente regulaciones fácticas, que de suyo podrían rezar de una manera enteramente distinta y que ya presuponen, como perteneciente de antemano a la esencia de los objetos de la experiencia posible, que tales objetos regulados por ellas, considerados en sí mismos, son contingentes. Fin de la cita. O sea, que todo sea contingente e individual se deja enmarcar dentro de una estructura esencial que abarca justo los objetos contingentes, ¿no? Bueno, ahí la palabra que se usa es Zufällig y Zufälligkeit. Vamos a ver justo qué dice el glosario, ¿no? Bueno, la traducción de Sirión y el glosario es de Sirión, no creo que le cambie, pero vamos a ver de todas maneras qué otras opciones nos ofrece el glosario y bueno, de paso ven cómo se escribe la palabra. Bye. Contingencia, ¿no? Pues sí, contingencia, casualidad, accidente, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Porque dan por hecho que solo existe lo individual, que estudian lo individual, pero eso que estudian lo individual incluye, se deja englobar desde una ciencia idética. ¿Por qué? Porque lo individual es siempre contingente, ¿no? Zufällig. Pero eso contingente tiene características esenciales que son invariables.
y que se aplican a todo lo contingente. Miren, a ver si con esto se explica mejor. Es decir, las llamadas cuestiones de hecho pertenecen a una región ontológica que está sometida a una legalidad esencial que la fenomenología puede y debe estudiar. Y estas invariabilidades esenciales que se encuentran en un individuo son aplicables a cualquier otro individuo de la misma especie. Así todos los colores o sonidos aparecen de la misma manera, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que todo es contingente, como hace Hume, que todo son meras cuestiones de hecho, que todo es meramente probable, resulta, si nosotros analizamos fenomenológicamente eso, resulta que la probabilidad está sometida a leyes esenciales, ¿no? Y es parte de la legalidad esencial que puede ser de otra manera, ¿no? En lo contingente, quiere decir contingente, esencialmente implica que puede ser de otra manera. Pero ese puede ser de otra manera ya es un enunciado esencial sobre la contingencia. Sobre la contingencia. Por lo tanto, sí hay, y sí debe de haber, y sí puede haber ciencias que se encarguen de las esencias. ¿Cuáles son esas ciencias que se encargan de las esencias? Bueno, pues la fenomenología es una de ellas. Sé que esto es bien complicado de entender, de incluso explicar. Tengo ahí preparados otros ejemplos. Y bueno, es un primer acercamiento. De verdad, no desesperen porque me da la sensación que les está costando bastante trabajo Husserl. Y bueno, investigaciones lógicas estaba más sencillito. Pero bueno, para entender mejor esto vamos a lo que sigue, ¿no? Que es la diferencia entre visión esencial, Wesen-Erschauung, e intuición individual, ¿no? Ahí nuevamente hay dos palabritas, esas también las voy a poner, si son como relativamente famosas, ¿no? Para que las conozcan, que siempre estoy mencionando. Son dos palabras. Esa es muy famosa en alemán. Anschauung, que es intuición, ¿no? Y Wesen, bueno, hay Wesen Anschauung, Wesen Erschauung. Esto simplemente es para que vean cómo se escribe la palabra en alemán. Que ya les dije, no es mero juego. Ahí no la tienen. La de tener nada más por separado. ¿No? Visión. Y bueno, la última que ponemos, Wesen. Esa es la de esencia. Ahí sí todos están de acuerdo en todos los idiomas. Bueno, entonces tenemos esa diferencia. Tenemos la distinción entre visión esencial, Wesen Erschauung, e intuición individual, individuelle Anschauung. El concepto de esencia, ¿no? Wesen, en la fenomenología husserliana, es fundamental si quiere entenderse adecuadamente a nuestro pensador y al movimiento. De hecho, la misma definición que da el filósofo Moravo en el parágrafo 3 puede confundirnos y hacernos pensar esencia en el sentido más clásico metafísico de un qué o contenido quiditativo que hace ser a la cosa lo que es. Efectivamente, la esencia hace a la cosa ser lo que es, pero ella misma no es una cosa, un algo, un ente, o un sustrato real o material cuyo estatus ontológico siempre es problemático y no puede verificarse.
¿no? Y de hecho por eso creo que es un error que Husserl la defina así como el qué de la cosa. Que bueno, lo define así ahí, pero si uno lo entiende bien y lee otros textos, pues se da cuenta que Husserl más bien se refiere al cómo del aparecer, ¿no? Que es como yo les dije, ahorita les voy a explicar por qué. Eh, de hecho, la esencia en sentido fenomenológico no tiene que ver con este qué en sentido tradicional, sino el qué en un sentido meramente formal fenomenológico. De ahí que considero que la mejor manera de definir esencia, acercándonos al sentido de lo propuesto por Husserl, sea eh, aquellas características imprescindibles para el aparecer de algo. O sea, la esencia prescribe el cómo aparecen las cosas. Así, la esencia material de los colores prescribe, preconfigura y predetermina que cualquier aparecer de colores no puede efectuarse sin una extensión, ¿no? Y eso es parte de su esencia material. Si no hay extensión, no hay color. Y eso no es una inducción empírica. No tiene que ver con que yo siempre haya visto colores solo en superficies extensas. No, bueno, en extensiones. De hecho, puedo no haber visto colores nunca en mi vida, ¿no? Ser ciego y entender la definición esencial de color. Y esto es justamente parte de la esencia material del mismo. De ahí que afirme que todo que esencial, en el sentido ya expuesto, pueda ser llevado a idea, ¿no? Y aquí viene la relación entre intuición individual y visión esencial. Ciertamente nosotros intuimos objetos individuales. Por ejemplo, veo el monitor de esta computadora, ¿no? Ustedes ven la pantalla de su computadora viéndome hablar o de su celular. Pero esta experiencia individual puede ser, al mismo tiempo y mediante un cambio de mirada, visión esencial, ¿no? Y de esa visión esencial se puede ir a una ideación. Lo que la visión esencial capta es la esencia pura, ¿no? Y aquí viene eidos. La palabra eidos en Husserl quiere decir esencia pura. ¿Cómo es esto posible? Es algo que tiene que ver con la intuición categorial expuesta en la sexta investigación lógica. Quizá la manera más fácil de explicar esto es recurriendo nuevamente a un ejemplo. El matemático que analiza su objeto, supongamos un triángulo, tiene una ideación de sus atributos, es decir, capta el eidos, ¿no? Y sabe que no puede haber triángulos, no pueden aparecer triángulos, no pueden darse triángulos sin tres lados. De hecho, las definiciones geométricas prescriben y preconfiguran el ser real individual de los objetos geométricos, ¿no? Aquí se me ocurre ese ejemplo famoso de Descartes, ¿no? Van a decir cuál, el del quiliógono, ¿no? Descartes en las meditaciones metafísicas, ahí en alguna parte dice, bueno, yo puedo imaginarme una figura geométrica de 1000 lados, ¿no? Y le puedo llamar quiliógono. Ahora, justamente el quiliógono, lo estoy usando de ejemplo, aunque puede ser medio forzado, pero espero que ayude a comprender esto de la esencia. Justamente la esencia del quiliógono yo la puedo captar sin haber visto quiliógonos. Yo entiendo que el quiliógono es la figura geométrica regular de 1000 lados, ¿no? Y ya después puede venir la discusión, oye, ¿y realmente existe eso? Pues sí, yo la puedo dibujar, no, yo la puedo llevar a realidad, pero la captación, la esencia, está prescribiendo, preconfigurando y predeterminando cómo se van a dar esos objetos, independientemente de que existan o no. ¿No? Una figura geométrica de 1000 lados, pues de hecho hay un arquitecto, ¿no? Que hizo su casa siguiendo eso, un quiliógono. O quiliágono, quién sabe cómo se traduce ahí una cosa. ¿No? Entonces, voy a volver con otros ejemplos porque espero
que tengo el último que tengo pensado, espero que venga a afianzar todo lo dicho. Desde luego, bueno, de hecho todo aquello que no se da de esta manera, no, bueno, no, perdón, me perdí, ¿no? Entonces, las figuras, las definiciones geométricas prescriben eso, ¿no? Todos los formalismos y racionalismos se han tomado de esto para señalar que hay verdades eternas, inmutables y a priori, ¿no? Si simplemente dijera eso la fenomenología, pues no dice nada interesante, pero sí dice algo diferente, y eso es lo que espero que se logre entender. ¿No? Pero, y esto es lo novedoso de la fenomenología, a cambio han realizado un empobrecimiento del mundo y de la experiencia. Todo aquello que no se da de esa manera, ¿no? Por ejemplo, los objetos materiales, lo consideran fuente del engaño y el error. Así nos enseñan a desconfiar de los sentidos y de todo lo contingente, pues la verdad está en la esencia inmutable, ¿no? Está en lo invariable, eterno, siempre idéntico. Desde luego, esto parte de un gravísimo error, ¿no? Y la fenomenología viene a corregir eso. A saber, considerar que todos los objetos deben pertenecer al mismo tipo, categoría o especie de objetos. Bueno, y no solo todos los objetos, sino todos los actos, ¿no? Todos los actos que nos dan al objeto deben de tener la misma forma. Eso es mentira. Error de la metafísica y del racionalismo, ¿no? Del hecho de que los objetos materiales se den y aparezcan de otra manera, más bien del hecho de que se den de otra manera, no se sigue, a no ser por prejuicio, ceguera o exceso de ingenuidad, que no les pertenezca una esencia inmutable. Desde luego, el tipo de esencia que les pertenece prescribe que nunca pueden darse de forma perfectamente adecuada y que, por ejemplo, yo nunca puedo ver un objeto de la percepción visual desde todos los ángulos al mismo tiempo. Pero justo esto es parte de su esencia. Ningún objeto de la percepción visual puede ser visto de otra manera que no sea desde un perfil determinado. Y esto prescribe y preconfigura el cómo de su aparecer, ¿no? Entonces, el racionalismo dice, a ver, en las figuras geométricas no hay ningún problema. En las verdades matemáticas se me dan con evidencia y no pueden de ser de otra manera. Los triángulos no pueden ser de otra manera. En cambio, esto que yo veo puede ser de otra manera. Se puede pintar de otra manera. Se corrompe, está sometido al cambio, a la modificación, bla, bla, bla. Es la fuente de los engaños, ¿no? A lo mejor estoy alucinando y este sacacorchos no es así, sino de otra manera, o no es un sacacorchos. A lo mejor este es una USB con forma de no sé qué, o es una navaja para abrir latas, o resulta que no es ninguna de esas cosas y que me engaña su color, su forma, su textura y que aunque ahora le pego, al rato a lo mejor tiene otra forma. Bueno, todos los objetos materiales de este tipo están sometidos a prescripciones generales que vienen dadas por su esencia y en este caso, en tanto objeto de la percepción visual, una de las leyes dice que yo solo lo puedo ver desde un ángulo y eso ya es universal. Y otra de sus prescripciones nos dice que puede ser de otra manera. Bueno, ese puede ser de otra manera, que puede aparecer de repente blanco, morado, etc. Es parte de el cómo aparece. Es parte de su esencia en el sentido de que está prescrito, predeterminado y preconfigurado que puede darse de otro modo. Que puede darse de otro modo, ¿no? Nadie puede ver objetos de la... eso sí, aunque puede darse de otro modo, eso es parte de su esencia. Pero no puede darse este objeto visual como un color sin extensión.
no puede darse como etcétera, ¿no? Un color sin extensión, un sonido sin timbre, ¿no? De hecho, esto no puede darse este objeto como un sonido. Puede provocar un sonido, pero no puede darse como un sonido. Entonces, por eso nadie puede ver los objetos de la percepción visual de otra manera o escuchar los auditivos de otra manera. A todos nos aparecen igual, ¿no? A todos los seres que tengan ojos. Y esto ya está prescrito por las esencias materiales. Esto por lo que la diferencia entre percepción adecuada y no adecuada no es una oposición binaria en la que no se acepten matices. Tal parece que la historia de la metafísica solo podía ver blanco o negro, perdiendo de vista el maravilloso espectáculo diverso de tonalidades y matices que existen entre uno y otro color, los cuales tienen sus propios criterios, normas, legalidad, o, en otras palabras, sus propias esencias, ¿no? No solo existen esencias materiales, formales, al modo de la matemática y la geometría, también existen esencias materiales. Y, de hecho, también podríamos decir que existen esencias empíricas, ¿no? Husserl dice, bueno, sería casi contradictorio llamarles así. A esas sería mejor llamarles generalidades. Pero bueno, incluso podríamos decir eso. Y también habría esencias históricas y también habría esencias culturales. Y con Heidegger vamos a ver que él va a explotar esto de una manera magistral, obviamente apropiándoselo y llevándolo a su propia filosofía, ¿no? Pero le va a dar un giro bien interesante Heidegger y bien importante, pero hay que entender primero a Husserl para entender el giro que le da Heidegger. ¿No? Pero bueno, gracias a Husserl nos damos cuenta que lo que hubo fue una especie de imposición de un modo de ser, ¿no? Ya sea el racionalismo o ya sea el empirismo, ¿no? El racionalismo dice, no, solo existen los objetos geométricos. Solo esos son verdaderos, solo de esos podemos confiarnos, de esos que nunca varían. El triángulo yo sé que siempre es de esa manera. En cambio, lo contingente puede engañarme, puede ser de otra manera, puede ser que sea una alucinación, de eso no hay que confiar. Los empiristas lo contrario, no, lo único que hay es lo contingente, las cuestiones de hecho, tengo experiencia de ellas, pero en realidad todo es meramente probable. Bueno, los dos uno solo ve el blanco, el otro solo ve el negro. ¿No? Están imponiendo un modo de ser, ya sea de los objetos ideales en el racionalismo, ya de los individuales en el empirismo. Y tomando como único modelo alguno de esos se trató de hacer entrar a toda costa a los demás modos de aparecer, ¿no? Entonces se les negó la realidad, ¿no? Si no tiene el modo de ser que corresponde a las figuras geométricas, entonces no es, ¿no? Ser quiere decir ser idéntico, eterno, inmutable, verdadero, etc. Y bueno, no es cierto. O al revés, ¿no? Ser es ser contingente, ser es mera apariencia, ser es devenir. Pues ninguna de las dos cosas. O más bien, las dos cosas y muchas otras cosas. Justo cuando cada región, para usar la palabra husserliana, tiene su propia legalidad y estructura esencial. Lo válido para la percepción visual no es válido para la imaginación. Y esto de válido para la imaginación no es válido para la valoración, etcétera. ¿No? Justamente, por ejemplo, en el recuerdo, lo típico del recuerdo y del acto rememorativo es que aquello recordado no está presente en persona. Porque si estuviera presente en persona, ¿no? Yo estoy recordando mis últimas vacaciones en la playa, ¿no? Ya me hace falta ir de nuevo a la playa. Hace rato que no voy. Ahora puro coronavirus, ¿no? Pero bueno, mi recuerdo de mis últimas vacaciones en la playa. Bueno, es parte del modo de ser del recuerdo
y del acto rememorativo que el objeto al que está dirigido, en este caso la playa recordada, no esté ahí presente frente a mí en persona. Eso en persona efectivamente, ¿no? Que la pueda ver, ¿no? Que toque la arena, que me meta al mar. Es parte del recuerdo que no esté, que no se dé de esa manera, lo recordado. Si se diera de esa manera lo recordado, entonces no sería recuerdo. Sería percepción directa de la playa. Y ese es justo el error, el querer imponer a todos los modos de ser y a todos los actos uno de los criterios de esos modos de ser. Los empiristas, bueno, pues el de la experiencia individual directa, concreta del objeto. El de los racionalistas, el de todos deben de tener el modo de ser de los objetos ideales matemáticos. Pues no es cierto, existen muchos modos de ser, muchos modos de conciencia y cada uno tiene su propia legalidad. Cada uno tiene su propia estructura esencial que prescribe el modo de darse, perdón, el modo de aparecer de todos, de toda esa región. Y en la región recuerdo, el recuerdo no puede estar presente en persona, si no ya no es recuerdo. Y así con todos los demás actos y objetos. En el mundo práctico cotidiano no hay evidencias plenamente adecuadas, ¿no? Ni siquiera percepción adecuada. Pero tampoco son absolutamente inadecuadas, sino siempre más o menos adecuadas. Una mesa circular no necesita ser una circunferencia perfecta. De hecho, ni siquiera lo puede ser, ¿no? Fácticamente no existen circunferencias perfectas. Basta que cumpla ciertos requisitos. Por ejemplo, que quepa más gente, para que tenga una intuición adecuada del trabajo de carpintería. ¿No? Si yo quisiera juzgar desde el modelo matemático geométrico el trabajo de carpintería, pues es absurdo. Nunca va a quedar perfecto. Pero yo lo voy a juzgar desde criterios del mundo práctico. Y en los criterios del mundo práctico siempre es más o menos, ¿no? Más o menos, pues no quedó tan feo, no se mueve mal, cabe más gente, que ese era el propósito de mi mesa circular, o yo qué sé, ¿no? Es un error esperar el mismo tipo y grado de adecuación para todos los tipos de objeto y en todos los tipos de acto, ¿no? Ese es el gran error. No, existen distintos tipos de acto, distintos tipos de esencia, pero sí hay esencias, ¿no? En el mundo contingente, individual, fugaz, pasajero, en donde nada permanece, pues hay esencias, ¿no? Hay comos que prescriben el modo de aparecer de ese tipo de objetos, ¿no? Eso ya es un enunciado esencial, decir que ese tipo de objetos solo puede aparecer que puede darse de otra manera. Bueno, ese es un enunciado esencial. Prescribe el modo de ser de ese tipo de objetos. Desde luego, también hay distintos grados de inadecuación. Por ejemplo, la mesa tiene una pata chueca, o no está bien pulida o barnizada, etc. Levinas explotará también esta constatación husserliana para acusar de violencia a toda la historia de la filosofía occidental. La historia, porque esta historia de la filosofía occidental reduce impone el modo de ser del mismo, las categorías y características esenciales que le pertenecen al otro, cuyo modo de ser es precisamente otro, ¿no? Entonces, los empiristas dicen solo existen objetos individuales y todo es contingente y meramente probable. Los racionalistas solo existen objetos ideales y todo es según ese modo de ser. Bueno, ambos están sometidos a estructuras esenciales más generales, que son de las que habla la fenomenología, y cada uno pertenece a una región de ser. Y hay estructuras esenciales, bueno, hay esencias en sentido fenomenológico en todos los tipos de objetos, ¿no? Los objetos volitivos tienen sus esencias, los objetos
prácticos, ¿no? Bueno, objetos, actos, ¿no? Ya puse ahí el ejemplo del recuerdo, pero en todos los demás, la fantasía, ¿no? La imaginación, en la imaginación pues también el modo de darse de los objetos imaginados no es el mismo que el modo de darse de los objetos recordados, aunque en un acto nunca haya acto simple, siempre está mezclado, recuerdo con fantasía, con expectativa, etcétera, etcétera, pero nosotros podemos distinguirlos para analizarlos y esclarecerlos. Como sea, es importante distinguir entre objeto individual y eidos, ¿no? Eidos, acuérdense, es esencia pura, que también es un objeto que se da en una visión esencial, ¿no? Que el eidos, mientras el primero se da en una intuición individual. Y ambos están en íntima relación. Cuando yo imagino animales fantásticos partiendo de la película de ciencia ficción que vi o del libro de ciencia ficción que leí, tengo intuición individual de las imágenes del Minotauro, por ejemplo, ¿no? En caso de que haya visto una película, ¿no? Vi El laberinto del fauno, ¿no? Entonces, bueno, tengo una imagen, ¿no? La imagen de esa fotografía de tal cual lo representa al Minotauro Iñárritu. Pero en ella veo también, y bueno, eso es una imagen individual, concreta, pero en ella veo también las características esenciales, o más bien en ella puedo ver también las características esenciales de todos los objetos imaginarios y fantásticos, ¿no? Que no es lo mismo imaginación y fantasía, no me quiero meter en enredos, son temas bien complejos y esto es una introducción general a toda la fenomenología, así que aunque a veces quede como muy superficial, espero por lo menos que el mínimo de nociones se entienda, ¿no? Ahora, quizás sea más esclarecedor decirlo del modo más típico posible. Que yo vea un objeto individual, ¿no? Bueno, ok, yo veo objetos individuales. Y esto es el modo más clásico posible es para ejemplificar el asunto, ¿no? El problema. Esto ya lo había visto Platón. Ya lo había visto Platón. Eh, y quizá no es bueno, es el ejemplo para... Ok, yo veo un lápiz, ¿no? Yo veo un lápiz. Es uno, individual, tiene textura, forma, ¿no? Cualidades secundarias, primarias, bla, bla, bla. Pero, ¿dónde veo la unidad? ¿Por qué yo digo que es un lápiz? ¿Dónde estoy viendo la unidad? Si todo fuera meramente contingente, probable, etcétera, yo nunca vería unidades. ¿Dónde está la unidad en la experiencia? Bueno, es que esa tiene que ver con las intuiciones categoriales. Yo sí estoy captando categorías. No, ¿dónde miro la unidad? Y si quieren todavía más radical, ¿no? Solo hay objetos individuales. ¿Dónde miro lo individual? ¿Cómo sé que esto es un individuo? Bueno, sé que es un individuo porque tengo una categoría de individuo que aplico a todos los individuos. Ciertamente identifico que es uno y el mismo, porque no solo miro objetos individuales, sino eidos. Al acto de la visión esencial o intuición eidética corresponde el objeto eidos, de la misma manera que al objeto individual corresponde la intuición individual. Y cito, a las diferencias esenciales entre las intuiciones corresponden las relaciones esenciales entre existencia, aquí patentemente en el sentido de lo individualmente existente, y esencia, entre hecho y eidos, ¿no? Entonces, una cosa es la existencia concreta, que es lo que los empiristas solo ven, y otra cosa es la esencia, ¿no? Hecho y esencia, existencia y esencia, o
hecho y eidos, ¿no? Eidos como esencia pura. Todavía voy a ir con otro ejemplo. Espero que sea más esclarecedor, pero bueno, voy a seguir aquí pues con la exposición. De ahí que para la fenomenología la fantasía juega un rol fundamental en la captación de las esencias. ¿No? De hecho, creo que en esta obra, ya no recuerdo, ahí en algún momento Husserl dice que la fenomenología es una ciencia, iba a decir ciencia fantástica, bueno, ciencia que se basa en la fantasía. Ahorita vamos a explicar por qué. Pues esta se puede lograr, ¿no? La captación de las esencias se puede lograr independientemente del conocimiento concreto de cuestiones de hecho. Esta es una de las afirmaciones que en su momento fueron más controversiales y llevaron apresuradamente a algunos filósofos analíticos a mofarse de la fenomenología husserliana. Pero este es un punto central para entenderla, ¿no? De hecho, ahí hay un debate interesantísimo entre Husserl y Wittgenstein, ¿no? En su momento los analíticos eran como muy radicales y nada, la fenomenología no sirve en nada. Y los fenomenólogos también, así como, nada, los analíticos son aburridos. ¿No? Que de hecho son aburridos, ¿no? Aunque bueno, Husserl también es aburrido, pero estaban como muy opuestos. En realidad hay una discusión de fondo bien interesante que actualmente están analizando fenomenólogos como Claude Romanot y analíticos. Se me acaba de olvidar el nombre de esta analítica, la discípula de Wittgenstein, Elizabeth. Perdón, que se me fue el nombre, ¿no? Que es como la discípula más brillante de Wittgenstein. Y están analizando justamente esto. Porque lo que está en cuestión es si realmente existen las esencias como dice la fenomenología, ¿no? Si hay eidos que prescriben y por lo tanto hay sintético a priori, trascendental, o no. Si los colores no tienen que ver con esencias que prescriban, esencias materiales que prescriban el cómo de su aparecer, sino más bien tienen que ver con reglas lingüísticas del uso de la palabra color. Y es una discusión bien interesante. Pero bueno, entonces, podemos tener conocimiento esencial independientemente, podemos tener una intuición eidética y una visión esencial independientemente de las intuiciones individuales de cuestiones de hecho. Quizá esto suene extraño y hasta contradictorio, pero es relativamente fácil de entender, según yo, ¿no? Además, esto, pues la primera vez que uno se acerca a la fenomenología es una cosa así muy rara y uno dice, ay, qué horror. Después uno se va familiarizando y le va entendiendo, ¿no? Espero que no recursen muchos y muchas de ustedes, y si están recursando, pues ya le tienen que entender, por favor, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, Gerardo, ¿no? Tu cuestionario, excelente, excelente, incluso ya debatiendo, poniendo, ya entendiste, ¿no? Primera investigación lógica de forma excelente, ¿no? Ahora vamos a ver qué tal con ideas, ¿no? Bueno, ya te estoy balconeando que estás recursando. Además fue más bien por desorganizado. Pero bueno, se nota que ya estás. A los demás los veo, a la mayoría, con muchos problemas. ¿No? Lo bueno es que ya vamos a dejar a Husserl y nos vamos a Heidegger y voy a tratar de poner más like de esto, porque si seguimos con tantos conceptos tan duros, a lo mejor se me pierden. Y luego es difícil saber cómo van siguiendo las explicaciones porque pues no es una clase presencial, ¿no? Ahí es más fácil notar porque yo le pregunto, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A veces me doy cuenta que expliqué mal, que confundí, ¿no? No somos máquinas los profesores. Pero bueno, para captar el eidos color, no, bueno, el ejemplo era, no, yo no necesito las intuiciones individuales para encontrar las esencias, ¿no? No es esto. ¿Por qué? Porque las esencias, los eidos, en este caso esencias puras, los eidos, no son generalizaciones de casos empíricos. No entre más colores vea, mejor sabré lo que es el color. No, para captar el eidos color no necesito mirar todos los colores posibles, ¿no?
con que vea uno, ¿no? Y desde ahí hacer intuiciones. De hecho, para captar el dicho eidos, ni siquiera tengo que estar percibiendo actualmente como presente ningún color. Basta la fantasía, que nos permite hacer las variaciones eidéticas correspondientes para intuir el eidos, ¿no? Color. Basta ella para la visión esencial, ¿no? Yo no tengo que ver todos los objetos para saber que todos los objetos visuales solo los puedo ver desde un perfil, ¿no? Con que haya visto uno o dos objetos es suficiente y después en la fantasía capto el eidos y digo, ok, de todos los objetos visuales no hay ninguno que yo pudiera ver desde todos los perfiles y todos los ángulos al mismo tiempo. No lo necesito. Ni siquiera necesito estarlo viendo. Puedo, con la mera fantasía, hacer las variaciones correspondientes y encontrar el eidos. No, aquí voy a hacer un ejemplo que es un tanto arriesgado porque no lo he pensado a fondo. Pero creo que puede esclarecer. A ver. Por ejemplo, la esencia de los juegos, de ciertos tipos de juegos, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes conocen el ajedrez, ¿no? Y saben jugar ajedrez. Ahora, la esencia del ajedrez, yo no lo capto, la esencia de ese juego, por estarlo jugando. La esencia son esas reglas que de antemano prescriben cuáles son los movimientos permitidos y cuáles no. Y ya de antemano ya está a priori determinado, predeterminado y preconfigurado cuáles son los movimientos posibles y los movimientos válidos y no válidos, permitidos y no permitidos. Ya está prescrito. Ahora, yo no necesito estar jugando realmente ajedrez para imaginarme jugadas, para a través de la fantasía crear estrategias. ¿No? Obviamente, quien sabe jugar ajedrez, pues sí dices, bueno, pero es que el oponente sí cuenta y bla, bla, bla. Pues sí, pero justamente un jugador profesional está pensando esos movimientos en la mera imaginación o en la mera fantasía. Está haciendo las combinaciones de movimientos posibles que él tiene y que su oponente tiene, ¿no? Si yo tiro acá a A7, el otro puede tirar acá y yo aquí, y entonces puede en la fantasía, sin necesidad de objetos individuales realmente existentes, sin cuestiones de hecho, encontrar esencias del ajedrez, del juego ajedrez, ¿no? Y decir, bueno, siempre que haga estos tres tipos de jugadas pasa esto. No hace falta la experiencia concreta de las cosas. Y de hecho yo puedo imaginarme otros tipos de ajedrez y puedo empezar a variar con la fantasía y decir, bueno, si le cambiáramos las reglas, le pusiéramos más cuadros, le moviéramos, ¿no? Queremos un ajedrez donde jueguen 4 al mismo tiempo, queremos uno donde jueguen 12 al mismo tiempo, sin recurrir a la experiencia. Obviamente después eso yo lo puedo llevar a la experiencia. Y a la hora de jugar a lo mejor nos damos cuenta, bueno, esta regla no sirve tanto, pero yo no lo saqué de cuestiones de hechos, de objetos individuales concretos. Bueno. Por esta razón la captación... bueno, ok. Dentro de esto, y ya con esto termino, porque si no nos vamos a volver locos con Husserl. Los tipos de juicio, con este término es más o menos parágrafo 6. Dice Husserl, no es lo mismo juzgar sobre esencias y juzgar eidético en general. Baste aquí señalar que son transformables con equivalencia. La diferencia radica en que unos se realizan desde la captación esencial individual de un ejemplar y otros sin esta. Por esta razón, la captación de esencias no es exclusiva de los juicios
Y es por ello que no solo en la intuición de esencias, que nos da el eidos, análoga a la intuición individual, que nos da la existencia de ese objeto, ¿no? El hecho, tiene una conciencia que aprende esencias. O sea, un color es distinto de un sonido. La esencia color es distinta de la esencia sonido, ¿no? Ahí son los dos tipos de juicios. Es decir, un color distinto es distinto de un sonido, es una cosa, y decir la esencia color es distinta de la esencia sonido es otra cosa. Sin embargo, son intercambiables. En ambos casos se trata de juicios esenciales, pero no del mismo tipo. El primero es una generalidad que puede postularse desde la representación de un color y un sonido particulares, eso sí, tomados como ejemplares esenciales y no como individuos. El segundo, un juicio sobre esencias, ¿no? Y cito, las esencias pueden ser conscientes intuitivamente, en cierta manera también captadas sin que lleguen a ser objetos sobre los cuales. Así, en la fantasía también puedo tener una intuición de esencias o una visión de esencias, pues esta captación esencial no depende de la existencia real individual de los ejemplares concretos. Esta es la particularidad de los juicios esenciales puros o eidéticos. El no poner, ahí es Setzen y Setzung, el no dar por hecho que existen, ¿no? El no poner como existente nada individual, aun cuando juzguen sobre lo individual, pero lo juzgan no en tanto individuo concreto existente, sino en tanto ejemplar del género o esencia, color, sonido, juego, etcétera, ¿no? Sí, yo no necesito jugar ajedrez. Una vez que ya aprendí a jugar bien ajedrez, dicen, bueno, pero eso lo aprendiste por experiencia. Sí, eso lo aprendí por experiencia, pero después yo con mera fantasía, por la mera fantasía, puedo hacer las variaciones correspondientes para imaginarme los tipos de jugadas posibles a responder según los movimientos del oponente, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, hay hasta libros de ajedrez que nos enseñan a jugar de esa manera. Ah, bueno, mira, si hay estos movimientos, tú tienes estas posibilidades. Y si hay estos... Y yo no tuve que haber tenido experiencia concreta de esos movimientos para ver las posibilidades eidéticas que se abren. Y que preconfiguran, predeterminan y preestablecen el juego real, concreto, existente. Antes de que yo haya jugado, ¿no? Entonces, si solo existieran los individuos concretos, si solo hubiera cuestiones de hecho, esto sería imposible. Y eso no es imposible. Eso no es imposible. Si solo hubiera cuestiones de hecho, yo no podría, por la fantasía, encontrar esos eidos. Y justamente en las cuestiones de hechos, yo puedo encontrar los eidos de las cuestiones de hechos, de los individuos, de lo cambiante, ¿no? De lo contingente, fugaz, bla, bla, bla. Bueno, lo contingente, fugaz, cambiante, tiene un eidos que es invariable y que prescribe que no puede contradecir ciertos lineamientos, ¿no? Como, igual ya están hasta hartos de este ejemplo, pero bueno, es el ejemplo que más estoy usando, como yo nunca voy a poder ver esta agenda desde todos los ángulos al mismo tiempo y desde todos los perfiles al mismo tiempo. Es imposible. Entonces, eso ya prescribe el cómo de su aparecer de forma a priori universal y necesaria. Y pues bueno, me ven la siguiente sesión.